Pero además de estos componentes generales, Revit nos ofrece otro tipo de componentes que se llaman componentes in situ. Fíjense que acá en la ficha de arquitectura tengo la primera opción componente, pero tiene una flechita hacia abajo que me indica que hay más comandos agrupados ahí, y hay otro comando que se llama modelar in situ. Eso me permite crear un componente que es único. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un mueble especial como este que me muestra la ayuda. No es usual que eso lo compre en una mueblería, es un mueble hecho a medida para esta obra en particular. Y así pueden aparecer un montón de categorías distintas de elementos que yo puedo modelar específicamente para la obra sobre la cual estoy trabajando. Y para eso se utiliza esta herramienta de modelar in situ. Por ejemplo, ustedes ya conocen cómo construir muros. Ustedes han visto que los muros se construyen en 3D, pero tienen una sección determinada y una altura determinada, y no puedo tener, por ejemplo, un muro que esté inclinado. No hay forma de utilizar la herramienta muro para hacer un muro inclinado. Y muchas veces en nuestro proyecto necesitamos hacer un muro inclinado, entonces en ese caso puedo utilizar esta herramienta que se llama modelar in situ. Entonces, para utilizar esta herramienta, yo ejecuto el comando y lo primero que le tengo que decir al programa es a qué categoría pertenece o va a pertenecer el objeto que yo estoy por crear. Y acá aparecen un listado de todas las categorías de Revit, desde anotaciones, techos, muros, pilares, mobiliario, lo que fuera. Entonces supongamos que yo quiero hacer una mesa. Entonces le digo que la categoría va a ser mobiliario. Hago doble clic acá o lo selecciono y hago clic en aceptar, y el programa me muestra otro cuadro de diálogo y me pide que establezca uno de los parámetros de ese objeto in situ que estoy por crear, que es el nombre, y me ofrece uno en forma predeterminada, mobiliario 1. Entonces yo le digo que quiero construir una mesa. Hago un clic en aceptar y el programa ya sabe que está por construir un objeto que pertenece a la categoría mesas, o a la categoría mobiliario, mejor dicho. Fíjense que cuando yo termino este procedimiento, o sea, ejecuto modelo in situ, selecciono la categoría y por último le asigno un nombre al objeto que estoy por crear, cambia la interfaz de trabajo. Desaparecen las fichas que veníamos utilizando hasta ahora y aparecen estas fichas nuevas, que son crear, insertar, anotar, etcétera, etcétera. Y nos interesa fundamentalmente esta ficha que se llama crear. Fíjense que cuando yo voy a crear un objeto, lo estoy por modelar en forma manual, por decirlo de alguna manera. Tengo 5 herramientas que me permiten generar ese modelo, o generarlo por una extrusión, es decir, dibujar un perfil que se va a extruir a lo largo de un camino perpendicular al mismo. Puedo hacer un fundido, que consiste en definir 2 perfiles que pueden ser iguales o totalmente diferentes, y el programa va a unir esos perfiles que serían como si fuera la base inferior y la base superior, y va a generar un cuerpo geométrico. Puedo hacer una revolución, donde yo una vez más voy a dibujar un perfil cerrado y lo voy a hacer girar alrededor de un eje, como si estuviera torneando la pata de una mesa de estilo para que me dé esa forma de revolución. Puedo hacer un barrido, similar a la extrusión si ustedes quieren, pero donde el perfil se va a desplazar no a lo largo de un camino perpendicular al mismo, sino a lo largo de un camino que puede tener cualquier forma. Y por último puedo hacer un fundido de barrido, donde yo puedo tener 2 perfiles diferentes en ambos extremos de un camino, y eso va a generar una figura de una forma particular y compleja. A su vez, cada uno de estos elementos los puedo hacer como forma sólida o como forma vacía. Si yo construyo un prisma sólido
y después en medio de ese prisma construye un prisma vacío, cuando termine de generar el modelo, al prisma final sólido le va a faltar el pedazo que le ha quitado el prisma vacío. Pero para que se entienda un poquito mejor, empecemos con un ejemplo sobre cada una de estas cosas. Estamos por crear una mesa, entonces la voy a crear haciendo una extrusión. Cuando hago la extrusión, el programa me muestra todas las herramientas de dibujo necesarias para poder hacer esa extrusión. Yo voy a hacer una mesa rectangular, le doy cualquier medida. Una vez que termino, con la ayuda de las cotas temporales, le puedo decir que esa mesa no tiene 9 metros, sino que tiene 1,80 m y no tiene un ancho de 4,13 metros, sino que tiene un ancho de 1 metro. Supongamos que es una mesa de comedor un poco ancha. Vamos a hacer una mesa muy simple. Ahora, una vez que tengo seleccionado estos elementos y hago un clic, el programa me muestra un objeto y me dice que tiene una determinada profundidad de 25 centímetros. Finalizo el modelo y si lo vemos en 3D, este objeto tiene una profundidad de 25 centímetros. Esta mesa que acabo de crear tiene una profundidad de 25 centímetros. Y yo puedo editarla con estos grips, ir cambiando las dimensiones. Entonces yo puedo decirle al programa que voy a definir un plano de trabajo seleccionando un plano, por ejemplo este, lo voy a visualizar a ese plano. Y ahora le digo que sobre ese plano voy a crear una extrusión vacía para que este prisma se pueda convertir en una mesa. Entonces voy a crear, y en vez de elegir las opciones de extrusión, fundido que están acá afuera, las elijo desde dentro de esta opción que se llama formas vacías. Y fíjense que acá están los mismos comandos: extrusión, fundido, revolución, barrido y fundido de barrido. Nada más que en vez de hacer un sólido, esto hacen un hueco. Entonces voy a hacer otra extrusión que va a tener un desfase de 5 centímetros y voy a seleccionar líneas. Voy a seleccionar esta línea, esta línea, esta línea y por último las voy a unir con desfase 0. Las voy a unir a esta línea y a esta línea. Cuando finalizo, se ha creado esa extrusión, aparentemente no pasa nada, pero cuando finalizo el modelo, fíjense que acá se ha producido un calado. ¿Y por qué no lo ha calado en todo el largo de la mesa que quiero crear? Simplemente porque no le he dado la profundidad de extrusión necesaria para que lo haga. Pero fíjense que yo acá con Tab puedo ir seleccionando cuál es el elemento que quiero modificar y puedo hacer que ese vacío sea completo y me permita generar esa mesa. Luego puedo modificar los otros tabuladores para darle las dimensiones que yo quiero. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta de modelado extrusión? Yo dibujo un perfil que puede ser tan simple como un rectángulo, como lo acabamos de hacer, pero puede ser tan complejo como a ustedes se les ocurra, y luego, cuando finalizo, se genera por extrusión a lo largo de un camino perpendicular a ese perfil la forma que yo he querido darle. Si quiero hacer una forma vacía, puedo hacerla también por extrusión o por cualquier otro método, y esa forma vacía le quita masa, le quita volumen a la forma sólida que he generado primero. ¿Qué otra forma de generar componentes in situ tenemos? Supongamos que quiero dibujar un muro que sea un contrafuerte. Ejecuto el comando y le digo que voy a hacer un objeto in situ que pertenece a la categoría muros. Entonces hago un clic en aceptar, el programa me pide que le asigne un nombre, entonces le puedo poner muro contrafuerte
contrafuerte. Hago un clic en aceptar y ahora le digo que no voy a hacer una extrusión, sino que voy a hacer un fundido. Entonces me pongo en planta y le digo que voy a hacer un muro que tiene, vamos a hacer con línea, tiene 60 centímetros de ancho, tiene 5 metros de largo, 60 centímetros de ancho y cierro acá. Ahora, ¿qué es lo que he dibujado? He dibujado la base del muro, ¿sí? Lo que mide en el piso, pero arriba va a ser más angosto, quiero un contrafuerte. Entonces le digo a continuación, cuando ya he terminado de dibujar la parte inferior o base del muro, le digo que ahora voy a editar la parte superior del mismo. Entonces, cuando voy a editar la parte superior, puedo utilizar el mismo comando u otro. Podemos hacer un rectángulo directamente, así, chiquito acá. Después podemos decirle que queremos que tenga 15 centímetros, por ejemplo, con ayuda de las cotas temporales. Y ya he definido la base y la tapa, o la cara inferior y la cara superior, de ese volumen que estoy por construir, haciendo un fundido de 2 polígonos. Lo que queda por hacer entonces es finalizar la ejecución del comando y decirle qué altura quiero que tenga eso, por ejemplo 3 metros. Entonces, si ahora lo vemos en una vista en perspectiva, tengo un muro que es inclinado en una de sus caras para actuar a modo de contrafuerte, utilizando la herramienta fundido. Es decir, que dibujo un perfil inferior, un perfil superior, y el programa los vincula para formar el volumen o el cuerpo geométrico que yo quiero obtener. Ese fundido no necesariamente tiene que ser entre polígonos que están dispuestos horizontalmente. Yo puedo crear planos de referencia verticales y hacer un fundido que se desplace en otra dirección y no solamente vertical. Vamos a definir un plano de trabajo seleccionando un plano, y el plano que vamos a seleccionar va a ser este. ¿Lo ven? Ahí tengo el plano de trabajo. Lo tengo visible para que no tengan dudas de dónde voy a trabajar. Entonces ahora sí le digo que voy a hacer un componente in situ, que va a ser un muro, y lo voy a llamar muro contrafuerte 2. Contrafuerte 2. Y lo voy a hacer por extrusión. Entonces le digo que a partir de este punto el muro va a tener 60 centímetros de ancho en la base, va a tener 3 metros de alto, va a tener 15 centímetros en la cara superior y se va a cerrar ahí. Ya he terminado, le digo que finalice el modelo y ahí tengo el cuerpo geométrico que tiene 25 centímetros porque es lo que está establecido acá en la barra de opciones del comando, pero si le pongo que quiero que tenga 5 metros, ese muro tiene 5 metros. Después lo desplazo a la ubicación que yo quiero, pero acá tengo 2 muros construidos utilizando distintas herramientas, pero que son exactamente iguales. Entonces, cada vez que ustedes quieran modelar algún objeto en particular, tendrán que ver cuáles son las herramientas que disponen para construir ese objeto. No podemos cubrir con ejemplos todas las posibilidades que nos dé el programa. Podemos utilizar este mismo plano para dibujar algunas otras cosas. Supongamos que quiero también un muro. Analicemos esto y le digamos que vamos a hacer un muro utilizando la herramienta de revolución. Aceptemos el nombre de muro 1 y lo primero que tengo que hacer es decirle que
lo voy a construir con una herramienta de revolución. Entonces dibujo la forma que yo quiero darle, cualquiera sea. Quiero hacer un semejante murón ahí. Y ahora voy a dibujar una línea de eje que esté ubicada a una determinada distancia. Entonces, ¿qué hace la herramienta revolución? Va a hacer que gire este objeto, este perfil que va a tener el muro alrededor de este eje de revolución. Entonces, cuando ya he dibujado tanto el perfil como el eje, hago un clic en finalizar modo de edición y ahí tengo el muro. Y ustedes me dicen, no, yo no quería que sea un corral eso. Entonces voy al panel de propiedades y le digo, bueno, está bien, el muro no tenía que tener 360 grados, tenía que tener 180. Hago un clic en aplicar y ese muro tiene 180. O tiene 75 o el ángulo que yo quiera. O inclusive menos 75. Y lo hago para el otro lado. Entonces estoy empezando a construir un muro o cualquier objeto que pertenezca a cualquier categoría de Revit utilizando la herramienta revolución. Y este muro tampoco lo puedo construir con la herramienta muros, ¿sí? Otra herramienta interesante, nos vamos a poner en planta baja, es la herramienta barrido. Vamos a finalizar este modelo. Entonces, siempre vamos a ir ejemplificando con muros. Vamos a construir otro muro que va a tener una forma diferente. Por ejemplo, un muro inclinado y que siga una forma muy libre, muy orgánica en planta. Entonces, le puedo decir que voy a dibujar un componente in situ que también va a ser un muro. Le vamos a llamar muro 2 o el nombre que ustedes quieran. Y a continuación le digo que voy a hacer un barrido. Entonces, para hacer un barrido, puedo acá especificar el boceto del camino que va a seguir o seleccionar el camino si ya lo tuviera dibujado. Como no lo tengo dibujado, le digo que voy a hacer un boceto de camino. Cuando le digo que voy a hacer un boceto de camino, aparecen las herramientas de dibujo que ya conocemos y hagamos algo muy suelto, por ejemplo, una spline. Entonces le digo que mi muro va a seguir este camino. Cuando termino de finalizar la herramienta de barrido, fíjense que acá aparece ese plano verde. Ese plano verde es un plano de referencia que está dispuesto en forma normal, es decir, perfectamente perpendicular al camino que yo he creado en ese punto. Entonces ahora puedo ir a una vista 3D para ver con mayor claridad cuál es el plano de trabajo sobre el cual tengo que definir el perfil del muro. Termino con el camino y ahora le digo que voy a editar el perfil del muro y para eso utilizo las herramientas que yo crea. Por ejemplo, quiero hacer un muro inclinado que tenga esta forma. Cuando ya he dibujado el camino y el perfil, puedo finalizar la ejecución del comando y acá tengo un muro que tiene una forma inclinada y una forma particular en planta que tampoco podría conseguir con la herramienta muro como la usamos tradicionalmente. Como se trata de un muro, una vez que yo finalice el modelo, le puedo decir al programa que yo quiero colocar una puerta en este muro de contención que habíamos creado al principio, en este muro también, se trata de muros, en este muro tan suelto que hemos creado hace un rato y también en este muro que habíamos creado ahí. Obviamente se van a producir situaciones como esta si el muro es medio extraño como el que acabamos de crear y la carpintería se tiene que disponer en forma vertical. Tendremos que ver de qué manera se soluciona ese problema o se diseña el muro para que sea capaz de contener una puerta. Simplemente les mostraba que aun cuando yo haya creado con la herramienta
modelar in situ un muro, sigue siendo un muro y por lo tanto se le puede incorporar los objetos huéspedes que el muro es capaz de contener como objeto anfitrión. Por último, le digo que voy a hacer un componente in situ, una vez más voy a hacer un muro similar al que acabamos de crear, que seguía un perfil, seguía un camino determinado bastante suelto, pero en este caso vamos a usar dos perfiles diferentes en los extremos, porque fundido de barrido me permite hacerlo. Entonces le digo que voy a construir ese muro con esta herramienta que se llama fundido de barrido. Entonces primero voy a dar el boceto de camino, una vez más lo voy a hacer con la herramienta Spline. Voy a ver el modelo desde arriba. Estoy en cualquier plano de trabajo, voy a definir el plano de planta baja y ahora sí puedo utilizar la herramienta Spline para darle la forma que yo quiera al camino. Cuando finalizo con la herramienta Spline, hago un clic acá para pasar a editar los perfiles, que en este caso son dos, ubicados uno en cada extremo de ese camino que acabo de trazar. Entonces le digo que voy a seleccionar el perfil 1, lo voy a editar a ese perfil y acá aparece el plano sobre el cual estamos trabajando y le digo, por ejemplo, que quiero un muro que esté inclinado hacia allá, que tenga esta forma. Finalizo el perfil 1, ahora voy a editar el perfil 2 y le digo que voy a hacer un muro. Selecciono el perfil 2, le digo que lo voy a editar y le digo que voy a hacer un muro similar a aquel pero que está inclinado hacia el otro lado. Rarezas que se nos ocurren a veces a los arquitectos. Ya tengo el camino, tengo el perfil inicial, tengo el perfil final, puedo finalizar este elemento y cuando finalizo tengo este muro muy extraño que está en un extremo inclinado hacia adentro y en el otro inclinado hacia afuera y además tiene distinta altura. Como se trata de un muro, en ese muro cuando finalice de ejecutarlo puedo insertar una vez más una puerta, puedo insertar también una ventana. Entonces, muros convencionales utilizo la herramienta muro. Muros extraños como estos que acabamos de dibujar, utilizo la herramienta componente in situ. Y esa herramienta también sirve para dibujar cualquier categoría de objeto de Revit que no se pueda dibujar con los comandos tradicionales. Techos extraños de doble curvatura, por ejemplo, que no los puedo dibujar ni con la herramienta cubierta por perímetro, ni con la herramienta cubierta por extrusión, los tengo que modelar como techo o como cubierta utilizando la herramienta modelo in situ.